Una enorme mayoría de las personas de clase media sufren para llegar a fin de mes por no saber lo que te contaré en este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una semana más al canal. Mi nombre es Andreina Mideros y en este canal hablamos de numerología consciente. Y como en el mes de agosto tenemos energía 8 que está tan relacionada con el dinero, en esta ocasión en el video podcast vamos a hablar del presupuesto y la auditoría personal. Dos nociones básicas que te van a ayudar a que tu vida financiera revolucione y mejore de aquí a los próximos 6 meses si pones en práctica lo que te voy a comentar en este podcast. A lo largo de los años me he dado cuenta de que el mayor problema de la mayoría de las personas no es generar dinero, sino lo increíblemente difícil que les resulta a muchos administrar correctamente el dinero que ya tienen o el que generan. Hoy les quiero hablar de cómo hacer un presupuesto de manera muy fácil, práctica y sencilla y sobre todo cómo usarlo como base para hacer una auditoría personal a nivel financiero. Este video sale luego de que por varias semanas varias personas me han enviado mensajes en redes sociales y todas coinciden en que tienen la energía 8 o 22 de manera muy poderosa en sus códigos numerológicos y para ellos el tip es casi siempre el mismo. Haz una auditoría financiera, es decir, revisa tu presupuesto, verifica tus gastos, verifica tus ingresos y asegúrate de tener un equilibrio entre lo que ingresa y cómo inviertes y gastas tu capital. En agosto, con la energía numerológica 8 que tenemos a nivel universal, todos estamos llamados a ser altamente responsables con nuestros recursos materiales. Y yo sé que para muchas personas no es necesariamente fácil organizarse y administrar sus finanzas. Así que yo he decidido compartir mi propia historia y mis propios tips personales para organizar mi presupuesto y sobre todo cómo hago una auditoría cuando siento que mi manera de manejar el dinero me está acercando a los números rojos en lugar de números azules. Vale recalcar que yo te voy a compartir mis tips y tengo que contarte mi perfil. Yo soy una mujer adulta, profesional, soltera, que vivo de manera independiente en un apartamento que solamente comparto con mi gato y que evidentemente tú vas a necesitar tomar los principios que yo te voy a compartir a continuación y adaptarlos a tu perfil personal. Pero de todas maneras estoy bastante segura que la base de lo que te voy a compartir en este video podcast te va a ayudar a mejorar tu gestión de la materia. Comencemos un poco con el storytelling y te quiero contar el inicio de mi historia con la educación financiera, porque la verdad es que tanto en la escuela como en casa, debo decirlo, siento que fue casi nula. Yo llegué a una edad relativamente avanzada sin tener idea de las nociones más básicas en lo que tiene que ver con la administración y la gestión del dinero. Y cuando digo más o menos avanzada, estamos hablando de que a los 15 años yo solamente manejaba el dinero que me daban para ir a hacer compras en la bodega y regresar con el vuelto. Y era todo lo que yo sabía de administración del dinero. Sin embargo, a pesar de no haber tenido una educación formal y dedicada en lo que tiene que ver con la gestión e incluso la producción del dinero, más allá de estudiar una carrera universitaria, debo confesar que gracias a que dentro de mis códigos numerológicos hay 3 códigos que son muy pragmáticos y están muy orientados hacia la gestión de la materia, yo vengo internamente con una configuración muy práctica para administrar el dinero. Eso es básicamente lo que yo te quiero compartir el día de hoy y probablemente a ti te van a resonar muchas de las ideas y de los principios financieros que yo te voy a compartir, sabiendo que yo no soy ni contadora ni economista y esto puede ser porque tú también tengas alguno de esos códigos numerológicos o bien sea en tu nombre o bien sea en tu fecha de nacimiento y si te causa curiosidad y tú quieres saber cuáles códigos tienen que te ayuden a manejar la materia con sabiduría y cómo potenciarlos, pues te invito a que consideres la opción de tomar una sesión de numerología consciente conmigo porque allí lo vamos a ver juntos y yo te voy a dar tips de cómo potenciar esos códigos que tú traes y que te aseguro que te pueden llevar a ser una persona muy próspera, pero solo si eres consciente de ello. Ahora bien,
Para todo lo que viene a continuación, yo quiero que establezcamos como base que aunque yo soy venezolana y la moneda que se usó en esa época fue el bolívar, yo voy a hablar aquí de dólares primero porque es una moneda internacional y porque va a ser un poco más fácil matemáticamente hablando de que empieces a ver la base de lo que yo te estoy diciendo. No es para nada ni cercano a los números que yo realmente manejaba, pero es la mejor manera que se me ha ocurrido de crearte una imagen mental que sea más fácilmente de manejar para ti. Entonces, la primera vez que yo empecé a gestionar mi propio dinero fue cuando ya estaba estudiando en la universidad y era el dinero que me daba mi papá para cubrir los gastos de la semana correspondientes a pasajes, las fotocopias o cualquier gasto adicional con respecto a mis estudios. Cabe recalcar que es cierto que él pagaba el alquiler, él pagaba la comida y cubría la base de lo que era mi vida. Yo tenía que gestionar era esos $100, recuerden que es un monto referencial que él me daba para yo vivir y moverme en la ciudad en donde vivía y que no era la ciudad donde él vivía. Y pues bueno, ocuparme de ser una buena estudiante y poder sacar adelante mis estudios. Lo curioso es que pues sí estaba un poco holgada y eventualmente pues yo podía permitirme comprar otras cosas además de las cosas básicas de los estudios, como ciertos gustos, ciertos postres y cosas así. Pero como yo toda la vida he tenido un metabolismo que tiene tendencia a engordar y yo sufrí muchísimo durante la adolescencia porque me llamaran gorda, entonces yo desarrollé un temor a engordar y como consecuencia evitaba conscientemente comprar demasiadas chucherías, demasiados dulces, demasiados piqueos a lo largo de la semana porque sabía que en mi caso pues me iban a llevar a estar gorda y no quería. Esto fue lo que me ayudó a desarrollar un principio fundamental y muy valioso en lo que es las finanzas personales: evitar los famosísimos gastos hormigas. Todos estos gastos que nosotros hacemos especialmente para consumir cosas que no son indispensables y que normalmente las compramos solo por un gusto, y la mayoría de ellos son por un gusto de la lengua. Básicamente mi miedo a engordar me ayudó a controlar mis gastos porque como yo no quería engordar no compraba tantas cosas y eso me ayudó a que yo mantuviese el control de los gastos que tenía a la semana al punto que en varias ocasiones de los $100 que me daba mi papá para gastar a la semana me llegaba a quedar incluso $50 y eso fue genial. La primera vez que eso me ocurrió, me surgió una idea. Yo agarré los $50 que me habían quedado de la semana anterior y los guardé en un bolsillo de mi monedero con la siguiente idea. Los voy a poner aquí si es necesario, si estoy en emergencia, si hay algo urgente que tenga que comprar y que sobrepase mi presupuesto de ese momento, pues tengo estos $50 guardados y los voy a usar. El asunto es que volvió a ocurrir con relativa frecuencia que al final de la semana me quedaran 10, 20 o hasta $50 del presupuesto semanal. Y cuando yo empecé a ver que podía controlar mis gastos para estar por debajo de los $100 y que tenía dinero extra, entonces empecé a pensar, ¿qué hago con esta plata? Ahí me vino otra estrategia que también la utilizo aún actualmente, más de 18 años después de eso, y es: ese dinero extra lo empecé a guardar, pero no en el monedero, sino que lo guardaba aparte. Y ya no era un dinero que estaba disponible para gastar en caso de emergencia, era un dinero para ahorrar y eventualmente comprar algo grande e importante. Estos son los dos principios fundamentales en finanzas personales que yo sigo aplicando en mi vida. Así que toma nota porque es muy importante. Por un lado, una parte de mi dinero funciona como capital en movimiento. Es decir, no es el dinero que yo utilizo para pagar mi vida todos los días, sino es un dinero, digamos, de ahorro que lo voy acumulando, pero es un capital que yo puedo utilizar en caso de que los necesite para movimientos cotidianos. Pero por otro lado, yo tengo otra
parte del dinero, que también es como de ahorro, que yo lo utilizo como capital de patrimonio. Es decir, este dinero no se toca ni siquiera por una urgencia, no se maneja de manera aleatoria, solamente la utilizo para cosas que sean realmente importantes, es decir, para inversiones significativas que mejoran mi calidad de vida o mi potencial de servicio y que eventualmente me van a llevar a poder producir más dinero. Para que tengas un ejemplo, mi capital de patrimonio lo he llegado a utilizar o bien sea en tecnología para mejorar el contenido que yo hago en redes sociales o en los servicios que yo doy, o también lo he utilizado para pagar formaciones que me han ayudado a ser cada vez mejor consultora holística. Ahora, hay otra segunda fase de la historia y es que todo empezó a ser mucho más interesante cuando yo empecé a generar, digamos, mi propio dinero a través de la beca universitaria que yo obtuve por alto rendimiento. Cuando la universidad me asignó esta beca, pasó alrededor de 1 mes y medio, casi 2 meses, entre la notificación y que todo estuviese listo para yo recibir el dinero. Por lo tanto, cuando me hicieron el primer depósito, no me depositaron el correspondiente a 1 mes, sino a 2 meses. Y vamos a decir que mensualmente yo recibía $200. Por lo tanto, el primer depósito correspondieron a $400. A mí me encantó muchísimo eso y en ese momento fue un flashazo de inspiración. Yo dije, bueno, ya que tengo $400, pues voy a usar 200 y me voy a quedar con 200. Y no voy a usar más dinero de la beca hasta que no me vuelvan a depositar el mes que viene. Y de esa forma, nunca gastaba más de $200 para que en mi cuenta de la beca siempre hubiese como poquito $200 y a veces había 300, había 350 o había más. De esta manera yo me aseguraba de siempre tener dinero en la cuenta y les juro que eso para mí era un símbolo de abundancia, era una forma de tener paz mental y además de sentirme muy orgullosa conmigo misma al ver que había podido resistir a la tentación de comprarme cosas que quizás no eran tan urgentes y que luego podría acceder a ellas. Y yo sé que yo aquí estoy hablando desde el privilegio de alguien que tenía todos sus gastos básicos cubiertos por su padre y sé que muchas personas ni lo tuvieron así en la universidad ni lo tienen actualmente de esa manera. Pero si actualmente tú tienes todos tus gastos básicos cubiertos y estás generando algo de dinero, asegúrate de que ese ingreso que tú tienes puedas equilibrarlo de tal manera de siempre contar con dinero en la cuenta. Y es que los 5 principios fundamentales a nivel de finanzas que yo manejo en mi vida adulta y desde básicamente que tenía 16 años son los siguientes. Número 1, saber con la mayor precisión que me sea posible en qué gasto el dinero para tener claridad financiera. 2, evitar al máximo los gastos hormigas, porque no solamente se come mi presupuesto, sino que también en mi caso me generan daño físico. Todas esas chucherías, esos dulces, esos postres que no necesito, sino que los estoy comprando solamente por gula, por ansiedad, lo que sea, los evito al máximo. Primero, porque mi cuerpo no le hace muy bien y segundo, porque a mi bolsillo tampoco le hace muy bien. Tercero, siempre procuro tener una parte del dinero de ahorro disponible en caso de emergencia, pero que no se toca si no hay realmente una urgencia financiera. Mi cuenta de ahorros móviles no se toca a menos que haya una emergencia financiera o una necesidad muy grande. Cuarto principio de finanzas fundamental que yo manejo: tener otra parte de mi dinero de ahorro destinada a hacer un fondo de capital que está disponible solamente para inversiones en cosas que mejoran mi presente, que mejoran mi calidad de vida o mis posibilidades de servicio en futuro. Y el quinto principio que yo utilizo es nunca dejar la cuenta en cero. Y de ser posible tener exactamente la misma cantidad de ahorro correspondiente a mi nivel de ingresos. Es decir, que si mis ingresos son de $1,000, en la medida de mis posibilidades trato de tener un ahorro de $1,000. ¿Okay? Eso me da no solo paz, sino también flexibilidad de movimientos. Ahora,
Otra cosa importante con respecto al dinero y el presupuesto es la importancia de invertir conscientemente. Una parte que para mí es fundamental de tener ahorros y de tener el presupuesto que me permite saber cómo yo distribuyo mi dinero es saber cuáles son las inversiones que están disponibles para mí. Regresando un poco al storytelling, de las primeras cosas que yo compré con la beca y con mis ahorros fueron unas botas de cuero muy bonitas, muy disruptivas para el estilo de mi familia y que me permitieron vivir dos experiencias interesantes. Uno, la experiencia de adquirir algo que estaba fuera del presupuesto normal de mi vida. Y dos, vivir la transformación que viene con ese cambio de estilo, con esa mejora, porque evidentemente tuve que empezar a comprar ropa que se adaptaran a ese estilo, a esas botas. Y además fue placentero porque no fueron unas botas que yo compré por moda, las compré porque a mí me resonaron. Y recuerden que yo siempre desde la numerología consciente les voy a invitar a que ustedes sean absolutamente conscientes de que lo que adquieran les resuene, les salga desde adentro y no desde la moda. Las inversiones que hacemos con el dinero de nuestros ahorros y que nos permitimos usar para gastos más allá de lo común pueden cambiarnos la vida. Eso sí, lo fundamental es que esas inversiones no sean desde el capitalismo consumista que nos lleva a querer comprar cosas por moda. La idea es que estas inversiones sean desde un deseo auténtico de adquirir algo que resuena con nuestra identidad. Pero en este punto yo sé que tú estás esperando que yo te diga cuáles son los tips prácticos para hacer un presupuesto que a ti te sirva a tomar conciencia sobre cómo manejar tu dinero y en 6 meses dejar de vivir en números rojos. Y lo primero que yo te voy a decir es que necesitas tener muy claros cuáles son las categorías en las que se gasta dinero. Y estas son las siguientes. Primero, alojamiento. Si tú no eres dueño del lugar en donde vives, estás pagando un alquiler, así que tu alquiler corresponde a el primer gasto y uno de los más importantes, pues porque tener un techo sobre nuestras cabezas nos da muchísima paz. Con respecto a esto, si tú eres dueño de ese espacio o si vives en casa de tus padres, está bien bueno que tú reconozcas que hay una parte de la inversión. Ahora, lo interesante es cuando tú eres dueño del lugar en donde vives. No tienes un alquiler, pero muy probablemente sí tengas que pagar los tributos correspondientes a el tener una casa, los impuestos sobre la renta o los impuestos sobre la propiedad en bienes y raíces. Por lo tanto, está interesante que tú todos los meses guardes una parte o asignes una parte de tus ingresos a alojamiento porque en algún momento vas a tener que pagar esos impuestos o otra cosa que también es importante, que guardes una parte de tus ingresos para capitalizar para tu casa. Si tu casa en algún momento necesita una mejora, tú vas a tener un presupuesto asignado que ha ido creciendo todos los meses y vas a poder hacer mejoras de manera mucho más holgada. Si tú vives con tus padres, o no te tienes que preocupar ni por alquiler, ni por tributos, ni por mejoras de la casa, por cualquier motivo, entonces yo te voy a invitar a que hagas algo que te juro que te va a cambiar la vida y me vas a dar las gracias en un año. Averíguate cuánto es el alquiler de una habitación en donde a ti te gustaría vivir y con las condiciones que a ti te gustaría vivir. Y si ese alquiler son $300 y tú lo puedes hacer, saca $300 todos los meses como una forma de capital para tu propio alojamiento. En algún momento vas a querer comprar, en algún momento te vas a querer mudar, así sea para pagar un alquiler, y que tú ya tengas el hábito de separar una parte de tus ingresos para pagar el techo en el que vives, te va a ayudar muchísimo, no solamente a tener un colchón para hacerlo, sino para que no te cueste cuando te vayas a mudar. Esto es especial para las personas que quieren independizarse, pero no saben cómo. Por lo menos durante 6 meses ahorren lo que pagarían en alquiler. Les va a salvar la vida, les va a dar una base buenísima para poder mudarse, estar solos y que no se los coma la vida de adulto independiente. La segunda categoría de gastos en un presupuesto básico son servicios. Luz, agua, gas, internet. Todas esas cosas son básicas que
necesitas pagar todos los meses. Además, hay otra forma de servicios que también son importantes, que es los servicios de streaming, todo lo que son las suscripciones, el pago de la universidad, el pago de tu curso de inglés. Todos esos son servicios que tú estás adquiriendo, que tú necesitas para seguir creciendo y para sostener tu vida. Entonces, ten claro de saber cuáles son todos los servicios que tú pagas a nivel mensual y cuánto pagas. Y cuando sean cosas que tú compartas, por ejemplo, algún servicio de streaming, está muy claro de cuánto te corresponde pagar a ti y en qué fecha. Eso te va a ayudar un montón. La tercera categoría para tu presupuesto es el gasto en comida. Y yo aquí te voy a decir, como comes todos los días, es un poco complicado tener el presupuesto diario, pero es más práctico tener un presupuesto semanal de cuánto gastas en comida. Bien sea que tú eres de los que comen en la calle, entonces desayuno, almuerzas y cenas en la calle, tienes que tener un promedio de cuánto gastas a diario para sumarlo al final y saber a la semana cuánto gastas. O si tú cocinas en casa, bueno, cuánto gastas haciendo mercado y todo lo demás, para poder alimentarte correctamente. Y aquí yo te sugiero que tengas conciencia de que lo que tú comes es la base de tu energía física, así que procura alimentarte lo más sano posible y eso puede hacer que tu presupuesto aumente un poco, pero créeme que tu salud física, mental y espiritual te lo va a agradecer en poco tiempo. También te recomiendo que separes de los gastos de comida los gastos de artículos de limpieza, porque la comida tú la consumes toda la semana, pero los artículos de limpieza a veces los consumes de forma mensual o a veces los consumes de forma bimensual. Entonces, saca aparte una subcategoría para artículos de limpieza y promedia en 3 meses cuánto gastas en el detergente, en el jabón de baño, en el champú, en el lavaplatos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué yo te propongo que lo hagas de manera semanal? Primero porque es más fácil y segundo porque luego para sacar tu presupuesto mensual en comida lo que tienes que hacer es multiplicarlo por 4 y ya está. Pero ojo que algunos meses tienen trampa y algunos meses tienen 4 semanas y media, casi 5, entonces tienes que considerar también esos meses en donde el mes terminó miércoles, que es más pasado, allá de la mitad de la semana, entonces ahí hay que presupuestar un poquito más. ¿Okay? Otra cosa importante son los gastos varios o los gastos semanales, como los llamo yo en mi cabeza, y es que yo cada semana me asigno una cantidad de dinero para pagar lo mismo que pagaba en la universidad. Taxis, transporte público, copias, libros, cualquier cosita que yo quiera hacer a lo largo de la semana, que me fui a tomar un café, que me fui a tomar un vino en casa de una amiga, bueno. Esos gastitos yo los saco del presupuesto de la semana, de tal manera que no toco todos los presupuestos y sé cómo me voy a manejar y eso me permite a mí también saber cómo me voy a mover a lo largo de la semana, pues porque si yo me como todo el presupuesto de la semana el miércoles, pues sé que del jueves en adelante voy a estar viviendo con los recursos que tengo en mi casa. Otra parte importante en el presupuesto básico es la sección de pago de deudas. Si tú tienes tarjeta de crédito, necesitas tener esta parte en donde tú tienes asignado cuál va a ser el pago que tú le vas a hacer mensualmente a la tarjeta de crédito o si tienes un crédito, pues cuál es el pago de la tarjeta de crédito, de este crédito, que no sería tanto en hipoteca si tú ya estás pagando tu casa, porque eso ya sería el pago por alojamiento. Esto es para específicamente créditos de cualquier tipo que tengas o tarjeta de crédito. Si tú tienes deudas, necesitas asignar una parte de tus ingresos mensuales para ir pagando esas deudas. Así eso significa que por unos meses tú tengas que comer arroz con huevo, como dicen acá en Perú. Y la última parte que para mí es importante de tu presupuesto es que tú tengas la sección de ahorros, que yo, como te dije previamente, la sección de ahorros está dividida en dos. El ahorro, que es el ahorro en movimiento, y el ahorro que va a ser capital. Aquí viene algo que te va a parecer un chiste, pero te juro que es anécdota. Cuando yo llegué aquí a Perú y me instalé acá y que mis hermanas vinieron y que compartíamos los gastos de la casa, compartíamos los pagos de servicios, el pago del alquiler, el
presupuesto de la comida. Y para que todo fuese más fácil, yo separé sobrecitos y a cada sobrecito le puse un nombre. Y entonces cada una, cuando cobraba, metía su cuota en el sobrecito correspondiente. De tal manera que el día que se pagaba el alquiler, pues se sacaba el sobrecito del alquiler y ahí estaba el dinero completo y se pagaba. Cuando se tenía que pagar los servicios, se sacaba del sobre de los servicios y así se pagaba. Y además era una manera de tener visualmente clara cuáles eran los gastos. Luego cada una se quedaba con su dinero de gastos varios y todo funcionaba bastante bien. Si tú quieres hacer la técnica de los sobres, te juro que a nosotros nos ayudó un montón cuando vivimos juntas. Yo que vivo sola lo mantengo con cuentas bancarias. De hecho, acá en Perú existen, en los bancos tienen la opción de tener cuentas free, que es libre de cargos, no te cobran nada por tener la cuenta e incluso las puedes abrir desde tu aplicativo. Y yo me apalanco de eso para tener aparte mi cuenta de ahorros, mi cuenta de gastos varios, mi cuenta de, bueno, diferentes tipos de cuentas que funcionan como los sobrecitos. Ahora bien, esto me permite a mí tener y algo que no les había dicho hasta ahora, las finanzas personales separadas de las finanzas de mi negocio. Mi negocio tiene sus propias finanzas. Mi negocio me paga a mí por los servicios que yo doy dentro de mi negocio y luego yo con mi dinero pues hago todo lo que yo les acabo de hacer. No es que yo saco de mi negocio para pagar las cuentas básicas. Mi negocio tiene su capital, mi negocio actualmente me paga las formaciones y mi negocio también tiene sus ahorros. Tanto su capital de ahorros que se mueven como el capital de patrimonio que va creciendo y va creciendo y va creciendo para luego más adelante comprarme un pasaje a la luna, no lo sé, lo que sea. Entonces esto es sumamente importante. Así manejo yo el presupuesto. Pero ahora, la autoauditoría, o mejor dicho, una auditoría personal, que es algo muy importante. Pues bueno, esta figura funciona para aquellas personas que han estado con muchas complicaciones a nivel financiero y que necesitan como, por favor, necesito hacer un cambio. O para alguien que quiera dar inicio a un negocio grande y que actualmente no tenga una gran capacidad de endeudamiento porque el banco no le da crédito, no tiene tarjeta de crédito y pagarle a un prestamista es morirse con los intereses. Entonces, ¿qué hacer? Pues en ese momento lo que hay que hacer es ver mi vida financiera actualmente y ver cómo la acomodo. Y el primer paso para hacer una auditoría personal es tener un presupuesto. Necesitas saber cuánto cuesta tu vida. Así que si tú hasta ahora nunca has hecho un presupuesto, pues regresa a la parte de atrás, mira todas las secciones de lo que tiene un presupuesto y tú ve tomando nota, te recomiendo que lo hagas a mano, de cuánto gastas en alojamiento, cuánto gastas en servicios, cuáles son todos los servicios que tienes, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en pago de deudas si no tienes, genial, cuánto estás ahorrando. Y organices todo y que lo repliques en los últimos 3 meses para que tú puedas tener la claridad de cuánto cuesta tu vida. Y saber, número uno, y es lo primero que es saber si tú estás viviendo por encima de tus posibilidades. Es decir, que si al final del mes tú tienes que pagar algunas cosas con la tarjeta de crédito porque con tus ingresos no te dio la vida. Además de poder tener claridad financiera, el hacer el presupuesto te permite ver en qué pendejada y media estás gastando tu dinero y empezar a hacer lo que conlleva una auditoría, que es revisar y tomar decisiones sobre aquello que necesitas eliminar de tu estilo de vida para bajar gastos. Entonces, van a salir los gastos hormigas. Van a salir todas esas veces, esas rumbas que te lanzaste y que brindaste a todos tus amigos porque no querías salir solo y preferiste pagarle la rumba a todos tus amigos y te gastaste $400 un fin de semana, cuando bien hubieras podido gastarte solamente $100 si hubieras aceptado ir solo o si hubieras aceptado que cada quien, bueno, la rumba no fuese tan buena, pero... En fin, este tipo de cosas que yo veo que la gente hace y que me sorprendí un montón porque no lo entiendo. Mi 4 no me deja entender esa vaina. Entonces, una vez que tienes tu presupuesto, puedes empezar a ver cuáles son los servicios que no te sirven. O sea, Netflix puede que sea una de las cosas que se vayan. Disney Plus puede ser de unas cosas que se vayan. ¿Cuáles son las que
no las puedes quitar, pero sí lo puedes negociar para que no te salgan más tan caro, qué cosas, qué gastos puedes compartir y de qué maneras tú puedes organizarte para que tu estilo de vida baje y que de esa manera tú puedas o pagar las deudas que tengas pendientes o capitalizarte para poder iniciar el negocio que quieras hacer la mudanza que quieres hacer, separarte del marido si es lo que quieres hacer y que no sabes cómo hacerlo porque él es el que tiene la finanza. Bueno, hacer una auditoría personal sin tener que pagarle a un contador o a un abogado o a quien sea, te va a ayudar un montón. Además, también te va a ayudar a que tú puedas definir, ok, si esto es lo que yo puedo hacer con mi vida, con los ingresos que tengo, de pronto, ¿cómo puedo generar ingresos? Pero, mis queridos amigos, ese es tema para otro video y probablemente sea de los temas que hablemos en el conversatorio gratuito que tenemos en mi comunidad de WhatsApp. Y que si no has visto la publicación que yo he puesto por acá y en mis redes sociales, ese conversatorio será el 16 de agosto. Hablaremos de dinero, de poder y de todas las cosas que tengan que ver con la energía 8 de este mes. Y bien, creo que ya he compartido por acá toda la amalgama de ideas que tenía para compartir contigo. Espero no haberte decepcionado y al contrario, haberte dado las bases para que tú puedas manejar tu presupuesto y empezar a ser maestro de tu dinero, maestra de tus finanzas. Si necesitas apoyo con eso, puedes escribirme porque yo desde una sesión personalizada te puedo ayudar, no necesariamente dentro de numerología. Yo tengo sesiones personalizadas que van más allá de numerología, en donde puedo acompañar a una persona tranquilamente a hacer todo este presupuesto y poder organizar su vida y dejarlo encaminadito para que de ahora en adelante las cosas funcionen mucho mejor. O pues puedes unirte a mi comunidad y empezar la conversación o continuar la conversación en el grupo de WhatsApp, cuyo enlace vas a encontrar aquí abajo. Solamente llenas un formulario y al final vas a poder ingresar al grupo y desde allí empezar a hacer todas las preguntas que quieras. Recuerda, mi corazón, yo soy increíblemente generosa con la información, porque yo sé que una cosa es que la gente lo sepa y otra cosa es que la gente lo haga. Y si tú eres de la gente que nomás tiene la información, la empieza a poner en práctica, créeme que vas a poder sacar mucho provecho de estar en la comunidad conmigo. Te recuerdo que mi nombre es Andreina Mideros, yo soy numeróloga consciente y psicoeducadora holística y en esta cuenta hablamos de numerología consciente, una herramienta que te permite conocerte, conocer tu momento evolutivo y bajar toda esa información a tu cotidianidad. Ha sido para mí muy bonito compartirte mi historia financiera, o por lo menos mis tips financieros, y espero desde mi esencia 1 con personalidad 4, mi misión de vida 22 y mi alma 8, que todo lo que te he dicho te ayude a que tú puedas aumentar el nivel de abundancia y prosperidad material en tu vida. Nos vemos en el siguiente video y recuerda comentarme aquí abajo cuál es el tip que más te ha volado la cabeza o que más te ha ayudado en tu cotidianidad. Un beso y un abrazo y hasta la próxima. Adiós.